Islámica. Acabamos de terminar una serie de 9 conferencias, El caos en el Medio Oriente, donde expliqué claramente todo lo que está pasando. Nos adelantamos a el dictamen que la Corte Internacional de Justicia de La Haya acaba de dictaminar, diciendo que Israel no cometió genocidio en Gaza, de que no es verdad, de que estaban como prisioneros los palestinos en Gaza, que realmente han sido víctimas del grupo terrorista Hamas, que no son ya ni clasificados como animales, porque los animales no matan por placer, matan por instinto y necesidad. Y estos salvajes, la masacre cruel, sanguinaria, que hicieron con bebés, que hicieron con niños, con niñas, con jovencitas, mataron en un campo más de 200 jóvenes, se llevaron más de 250 rehenes, que todavía hay muchos, todavía tienen de rehén a un niño de 8 meses de nacido. Háganme ustedes el favor. Entonces hay una desinformación impresionante en el mundo, ¿verdad? Porque pues desde luego hay un antisemitismo desde hace muchos siglos que va a aumentar, y pues nos da gusto, ¿verdad?, que de vez en cuando el mundo comience a reaccionar. También se acaba de descubrir esta semana, hay una agencia de la ONU que es la que se encarga de proveer asistencia a naciones pobres o en el Medio Oriente, y acaban de descubrir que casi 12 empleados de esta agencia de las Naciones Unidas trabajaban para el grupo terrorista de Hamas. Gracias a Dios que ya los despidieron y que Italia y la mayor parte de los países de Europa, etcétera, etcétera, están apoyando, que no van a financiar más esta organización y que deben ser castigados, los van a encarcelar, y todo con el tiempo sale a la superficie. Mientras tanto, cuando tú no estés enterado de los hechos, te voy a dar un consejo: cierra la boca. No comentes con tus amigos, son genocidias y esto y lo otro, y los palestinos. ¿De dónde obtuviste esa información? ¿Del Calimán? ¿Del periódico Esto? ¿De las noticias que ves en la televisión? Entonces la gente habla por hablar. Y esta es la razón por la cual el mundo se encuentra como está, porque no profundizan, no investigan, y somos pericos que repetimos, me lo dijo mi maestro, me lo dijo mi cuñado, me lo dijo mi amigo, etcétera, etcétera, y no nos damos cuenta que caemos en una desinformación y en una falta de cultura tremenda, y el daño que ocasionamos propagando este veneno, cuando no tenemos las fuentes dignas de información. Si quieres saber todo lo que pasó en el Medio Oriente, te invito a que te metes al YouTube. Puedes encontrar Dr. Armando Aldusi en YouTube. Serie se llama El caos en el Medio Oriente. Son 9 conferencias. Bájalas, vas manejando en la mañana en tu carro, compártelas con tu familia y vas a tener una información veraz, certera, basada en las Sagradas Escrituras. Porque todo lo que pasa en el mundo no lo podemos entender si no tenemos la Biblia. Porque la Biblia nos corre las cortinas del mundo espiritual invisible y nos muestra qué se encuentra detrás de los acontecimientos, de los sucesos, de las guerras, de la condición de Estados Unidos o del Medio Oriente o de Hamas o los grupos terroristas, y tenemos que ver por qué sucede lo que está sucediendo, por qué acontece lo que está aconteciendo y cuál es la causa. Porque todo efecto tiene una causa. Nada sucede por coincidencia ni al azar tampoco. En esta serie que acabo de iniciar, esta es la 3ª conferencia, la futura invasión islámica. Estoy tratando de orientar esta conferencia anterior, consíganla por favor, la que acabo de dar hace algunas horas aquí mismo. Esta serie tiene como el propósito de descubrir en la Biblia que la historia va a llegar al final entre un choque entre 2 culturas, una incivilizada
y la otra civilizada. En el Medio Oriente se levanta una ideología 600 años después de Cristo. 606 años para ser exactos, nace Mahoma. Funda una ideología llamada el Islam, 606 años después del cristianismo, después que la Biblia estaba ya escrita. Comienza este muchacho, ¿verdad?, a propagar esto. Dice que se le apareció el ángel Gabriel y que le dio lo que son las sutras. En la Biblia tenemos versículos, en el Corán se llaman sutras. Y ahí encontramos un odio volcado de un corazón de un hombre que dice que a fuerza esa religión del Islam tiene que ser impuesta antes de que venga el Mahdi. Para ellos es el futuro Mesías. Ese Mahdi para nosotros es el anticristo, que lo van a reconocer ellos como el Mahdi, que gracias a eso hace un tratado con Israel de 7 años, Daniel 9:27, y va a garantizarles que no se va a meter ya nadie con ellos y los va a traicionar a los 3 años y medio. Entonces, durante más de un siglo, principalmente el siglo XX, vemos que prevalecieron vean ustedes el peligro de las ideologías y de las ideas. Tenemos el comunismo en 1923 con Nikolai Lenin, la revolución bolchevique en 1917, que por casi 60, 70 años prevalece en el mundo hasta 1991, que está demostrado por Mikhail Gorbachev, que fracasó la ideología del comunismo, y después el ateísmo, que también nunca ha habido en todos los siglos, nunca tanto ateísmo como en el siglo pasado, que comenzaron ya también a ser desbancados. Ya, el ateísmo ya casi no lo proclama nadie porque filosóficamente es insostenible ya el ateísmo. Es insostenible ya científicamente la teoría de la evolución. Es insostenible ya políticamente el comunismo. Ya está demostrado que todas estas ideologías, teorías, especulaciones, hipótesis han fracasado. Pero el mundo sigue terco, ¿verdad?, creyendo que pueden resucitar esto, porque así es la naturaleza humana. El que no conoce la historia está condenado a repetir la historia. Y parece que ahorita toda la generación milenial y la generación Z, que son los nuevos jóvenes, están adoctrinados. Mañana voy a grabar, los invito a las 11 de la mañana, aquí en la iglesia vamos a grabar un programa que se llama La enfermedad de las universidades. Voy a grabar este programa mañana a las 11, va a estar en vivo, donde voy a mostrar claramente que la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, la Universidad de Oxford, las universidades más prestigiosas del mundo en el siglo XXI están plenamente envenenadas con el Islam, con la izquierda y en contra de Israel, con un antisemitismo que jamás se había visto en ninguna universidad en toda la historia. Harvard, Yale, Oxford fueron fundadas por pastores, eran bastiones de la Biblia. Y estamos en un mundo donde este veneno está entrando en las casas, en las escuelas, en las religiones, en los púlpitos, en los medios de comunicación, en todos los medios, deportistas, artistas, por todos lados. El veneno está entrando así con una fuerza tremenda. Y cuando llega el veneno y las ideas, y oyes esto, y que Disney dijo esto, y que Madonna, y que por acá, y este grupo, etcétera, etcétera, y tú lo aceptas, y no estás preparado con un escudo para poder repeler y discernir que Disney se convirtió en una agencia de Satanás ya en el mundo. Disney, Mickey Mouse, la ratoncita Mimi, Tribilín. Vemos de qué forma tan sutil ha entrado Satanás, porque el diablo ya se quitó la máscara, ya no se esconde, ya es abierto lo que está pasando en el mundo totalmente, como lo que acaba de declarar
Klaus Schwab, el alemán presidente del Foro Económico Mundial. Vamos a acabar con la población. Ya abiertamente con su consejero Noah Harari. Búscalo en Wikipedia, métete a Google, Foro Económico Mundial. Cristo no existe, la Biblia es una mentira. Vamos a crear una nueva raza de dioses. Así está de descarada la cosa. Yo digo, aunque yo no fuera cristiano, yo leo esto, ¿de cuál fumaste, compadre? ¿Cómo es posible que pueda llegar la política, la ciencia, a diluirse, a debilitarse, a contaminarse y llegar a la psicopatía, a la esquizofrenia? Porque eso es lo que son una bola de psicópatas. Ya están preparando un nuevo virus ahora para que se venga contra el mundo también. Perdimos el sentido común, perdimos toda noción de racionalidad. Pero es a lo que el mundo está llegando. Y nos decimos seres racionales pensantes, cuando el sentido más elemental de la lógica te dice hoy es imposible, ¿verdad? Precisamente porque es la salud por el oxígeno. Prívate de oxígeno y solamente en un quirófano los doctores, ¿verdad? O una persona que está enferma se tapa la boca de aquí para abajo, pero no te tapas la nariz. Ni tampoco privó jamás de que entrara el nanómetro del microvirus del SIDA, que es el 0,008 de microorganismo. Cualquier cosa que te pusieras entraba. Te lo puedes decir, se metía por acá, mira, y se te metía por acá, y se te metía por acá. Y cuando llegas al restaurante, aquí cuando coma, señor Pancho, se puede quitar el DC, porque aquí no hay virus. Pero de la entrada del restaurante a la mesa, tápese por favor. En los aviones, les comunicamos que guarden la sana distancia. ¿Está loca? Como pollos, 350 personas, guarden la sana distancia. ¿De qué está hablando? ¿Es un chiste de veras esto? Esto no es un chiste. Y el veneno más grande que ha comenzado desde hace casi un siglo han sido todos los ataques terroristas en el mundo. No solamente contra Israel, contra España, en Inglaterra, en Argentina, etcétera, etcétera. Todos han sido de personas musulmanas radicales, militantes del Islam. La ideología del Islam viene como un veneno que se va a meter por todo el mundo, ya lo estamos viendo por todos lados, y le damos gracias a Dios, hoy le damos gracias a Dios, de que finalmente hace una semana el país de Sudáfrica demandó a Israel por genocidio, por una presión de Sudáfrica. Sudáfrica mandó una demanda a la Corte Internacional de Justicia de la Haya en Europa, para que, por favor, yo soy como un juez de la Corte Suprema, son 15 jueces en la Corte Internacional de Justicia, de las 15 o 17 jueces, y les llega la demanda, queremos que demanden a Israel por genocidio. Y entonces tuvieron 2 semanas los jueces para poder ponerse de acuerdo, cada quien estudiar todo, etcétera, etcétera, y determinar qué es un genocidio, por el amor de Dios. Yo hace algunos días, cuando me enteré de esto, yo dije, si la Corte Internacional de Justicia hace un dictamen en contra de Israel y que realmente fue genocidio, llegamos al caos de la jurisprudencia, al caos de las cortes judiciales en el mundo, porque es la corte máxima en dictaminar cosas internacionales, el derecho internacional. Porque si hoy soy juez de la Corte Internacional de Justicia y me llega una demanda, yo le digo, ¿sabes una cosa? Mira, para comenzar, las características que tú me muestras aquí, Israel, de acuerdo a la definición de genocidio, no fue genocidio. Porque de acuerdo a la Corte Internacional, genocidio es cualquier país o grupo, escuchen con atención, que tenga la intención, el deseo previo de borrar una cultura, una religión, una raza, etcétera, etcétera, para exterminar, es genocidio. Y cuando Israel entró a Gaza para perseguir a estos animales, a estas bestias,
que le sacaron los ojos a los niños en frente de los papás, que mataron a 240 jóvenes como si tú ibas al campo de fútbol y los ametrallan de repente. Gritaríamos justicia, justicia. Y después los quemaron a los papás en frente de los hijos y se llevaron más de 250 rehenes. Ahorita tiene un rehén de 8 meses, un rehén de 8 meses de nacido. Dices, ¿qué salvajes? Esos no pueden vivir. La justicia tiene que perseguirlos y cualquier nación tiene el derecho de impedir que vuelva a suceder. Así que no hubo una intención de vamos a matar a los palestinos. Venimos por un grupo terrorista y de que hay muertes de los civiles. En cualquier guerra hay muertes de civiles, pero comenzaron a propagar el grupo terrorista. Vean ustedes, aquí hay muertos y por aquí, por allá. Claro, porque todas las bombas y todos los cohetes estaban debajo de los hospitales, debajo de los gimnasios y debajo de las escuelas. Entonces cayó una bomba de Israel, murieron 15 inocentes, pero no los mató Israel. Ustedes los mataron los de Hamás porque deliberadamente escondieron ahí los cohetes para victimizarse ante los ojos del mundo. Cuando llegaron los aliados en 1945 a Berlín, la Segunda Guerra Mundial, en 2 días murieron 25,000 civiles, damas y caballeros. Y nadie protestó, felices de que los nazis fueron acabados. ¿Por qué? Porque era una organización satánica. Pero ahora todo se ha olvidado. No, es que en cualquier guerra hay civiles muertos. No hay una sola guerra que podamos llamar una guerra justa para poder decir no va a haber muertes de civiles. Y más cuando tu oponente se viste de civil. O sea, Israel no está peleando con otros que tengan un uniforme determinado. No, son civiles, mujeres, jóvenes de civiles que se esconden detrás de las ropas. Vean, es que dilema tan grande para un ejército saber que llegas a una casa y no sabes si tiene una bomba ahí debajo del abrigo o una ametralladora debajo del abrigo. Bueno, en fin, todas estas cosas las hemos visto con bastante detalles. Les recomiendo esta serie, El caos en el Medio Oriente. Y veamos ahorita, actualmente, a la luz de todos estos acontecimientos, la invasión de Rusia a Ucrania. La invasión de Rusia, China, Irán, Turquía y Arabia Saudita para poder unirse en el Medio Oriente y desbancar al dólar como la moneda que rige la compra del petróleo internacional. China, Rusia, Irán, Turquía, Arabia Saudita, la India se ha unido y se formó otra asociación que se llama el BRICS. Brasil, Rusia, etcétera, etcétera. Ya son como 40 naciones que se están uniendo, todas con el mismo propósito: quitarle al dólar el poder sobre la compra del petróleo y del comercio mundial. Todo esto está en la Biblia, porque en la Biblia no aparece Estados Unidos, lo hemos dicho desde hace cuánto. Y Estados Unidos, ¿verdad? Tal vez este año o tal vez el próximo año va a caer. Lo más interesante es lo que está pasando esta semana en Estados Unidos. El estado de Texas, el gobernador se llama Abbott. Es un señor que está en silla de ruedas. Y él está impidiendo que miles de migrantes haitianos que los mandan de Nicaragua, los mandan de Chile, los mandan de Colombia, los mandan de México, están entrando. No se imaginan ustedes los miles que están entrando gratuitamente, sin papeles. Ve ahorita a la embajada americana y te tardan 1 año para la visa. Oye, ¿qué está pasando? Entonces Abbott manda acercar esto y entonces el presidente Biden esta semana demanda a Abbott ante la Corte de Justicia de Estados Unidos y le dice al gobernador de Texas, es que el cruce de las fronteras es de orden federal y no estatal. Entonces tú no tienes ningún derecho de cerrar las fronteras. Así que o le quitas la cerca y nos dejas que sigamos metiendo gente ilegal, miles de migrantes, o va a haber un pleito tremendo entre Texas y el gobierno federal. Bueno, esta semana Abbott contestó, eso es verdad, las fronteras son federales, pero cada estado, recuerde que hay otro artículo en la Constitución
que el gobierno federal tiene que proteger a los estados de entradas ilegales. Y usted no nos ha protegido de eso, señor Biden. Bueno, pues está una tensión tan tremenda hasta esta mañana que recuerdo las palabras de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln dijo lo siguiente: este país tan grande que es Estados Unidos de Norteamérica, el día que caiga Estados Unidos de Norteamérica, no va a caer por afuera, va a caer internamente. ¿Qué estoy diciendo? Que tal vez esta semana o la próxima semana o este mes potencialmente hay una guerra civil en Estados Unidos, porque ya se unieron 25 estados apoyando a Texas contra Biden. Ahora, ¿por qué está haciendo esto Biden? Porque son las elecciones este año. Vean ustedes todo el trasfondo de todo lo que está pasando. Y los demócratas saben perfectamente bien que actualmente, a pesar de todo lo que le hicieron a Trump, está arrasando Trump. Ganó por acá, ganó por allá en Ohio, etcétera, etcétera. Nikita Haley, que se aventó, y Santis, el gobernador de Florida, se retiró, gracias a Dios, no tenía ni el 5% de los votos. Entonces los demócratas están desesperados. ¿Por qué? Porque el que dirige la política norteamericana actualmente no es Joe Biden, es Barack Obama. Este señor, desde que salió de Washington, ¿verdad?, y entró el presidente Trump, no dejó de perseguirlo, porque Barack Obama, escúchame muy bien, odia a Estados Unidos. Su papá de él era musulmán de izquierda, pero rojillo, pero así con todo el corazón. Su mamá de Barack Obama era blanca, él salió pintito. El papá era un alcohólico, golpeaba a la mamá, luego lo educó un gay, a Barack Obama, y después Hillary Clinton le dio un libro que se llamaba Lucifer. Y comenzó a adoctrinarse en todas estas cosas. Y Barack Obama, siendo presidente, dijo algo que ningún presidente en toda la historia de Estados Unidos había dicho: Estados Unidos no es un país cristiano. Al primer mes de ser nombrado presidente, lo primero que hizo fue ir a Egipto con los musulmanes a identificarse con el Islam. Entonces, detrás de todo esto, Obama, los demócratas y todo este grupo, ¿verdad?, de mafiosos, de salvajes que quieren destruir un país, saben que la única forma de impedir que ganen los republicanos es provocando una guerra civil. Porque si Trump entra y regresa a la presidencia este año, se van a la cárcel todos. No sobreviven. Entonces van a ser, escúcheme lo que le estoy diciendo, van a ser, no sé si hasta inclusive, ¿verdad?, intenten matar a Trump. Pero por ninguna cosa van a permitir que los republicanos tomen el poder. Están tan enfermos de poder porque se acabó el Partido Demócrata para siempre. Ese es el mundo que estamos viviendo. Un mundo donde todo está así, volátil, a punto de explotar. Es como una olla express. Latinoamérica ni se diga. A Nicaragua han llegado cientos de haitianos a Nicaragua, viniendo y lo están mandando a Estados Unidos. Y entre ellos vienen cantidad de árabes y cantidad del grupo terrorista de Hezbollah entrando a Estados Unidos. Entonces, si hay una guerra interna en Estados Unidos y una revolución, ¿qué es lo que sucede? Entonces tienen una justificación el Partido Demócrata o estos políticos que no aman a Estados Unidos de poder mantenerse en el poder o de matar a sus enemigos, que es la historia del ser humano desde hace siglos. Por el poder enferma y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, a la luz de todo esto, ¿verdad?, la invasión de Israel por el grupo terrorista de Hamas,
la futura caída de Estados Unidos, la amenaza nuclear ahora de Rusia, Irán. Creo que es de máxima importancia que todos ustedes, santos y santas de Dios, abran ahora sus oídos y sus sentidos espirituales y pongan atención por el amor de Dios. Vuélvete a Dios con todo tu corazón. Ya se acabó que juegues con Dios y que el domingo y me domingo me dice compañero, no me desapague noche de día y creas que eso es la vida cristiana, o venir aquí el domingo y llegas aquí, ni siquiera la Biblia traes al domingo a la iglesia. Los anuncios que ponemos aquí es para la gente nueva que llega y que pues no sabe los versículos y los ponemos aquí. Pues acostumbrados los cristianos que como están los versículos aquí, ya para qué la llevo. Santo de Israel. Todo esto es, pongamos atención, hoy más que nunca, a las profecías de los últimos tiempos. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el lucero amanezca en nuestros corazones. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Este muchacho Fernando que les hablé que murió, en 24 horas estaba como si nada, esto y el otro, nos llevó al aeropuerto, regresó y al otro día estaba hospitalizado, de 52 años de edad, a los 2 días partió con el Señor. ¿Estás tú seguro que hoy es el último día que Dios te ha hablado? Tú que vives que para el dinero y la política y la ambición, vives en adulterio, fornicas con tu novio, fornicas con tu novia, etcétera, etcétera, robas, defraudas y te ríes y crees que cuando tú mueras no te vas a condenar eternamente. Qué alegría nos dio cuando partió este muchacho ayer o antier, qué alegría nos dio, porque a mí me llamó, me dijo que me amaba como un padre. No tuvo papá, los abandonó, dejó a su mamá que vive en Estados Unidos, pero con la seguridad que fue a la mansión que Jesús nos fue a preparar. Qué bendición poder morir y saber, murió fulano de tal, ay, pues sí, lo vamos a extrañar, pero estamos contentos que esté en un lugar mucho mejor del que estamos aquí abajo. ¿Tienes tú esa seguridad? Piensa, sacúdete por el amor de Dios. Te puedes morir hoy en la noche, un derrame cerebral, hoy saliendo te atropellan, una bala perdida, un ataque al corazón. No sabemos, nuestra vida corre un hilo por el amor de Dios. Se mueren de 10, de 15, de 30, 40, 50, 70 años. La vida está pendiente en un hilo en cualquier momento. ¿Estás tú preparado? ¿Estás seguro que si tú te mueres o te acontece un accidente, te vas al cielo? ¿O tuviste la oportunidad en estas conferencias de arrepentirte de tu vida y no lo hiciste? Sales por esa puerta mascando chicle, será, a la mejor era mejor Walter Mercado. Pongamos atención. Y por supuesto va a haber una grande oposición satánica para impedir que tú sepas la verdad. Y tendrás amigos que te dirán, esto y el otro, y por aquí y por allá, y cada quien es responsable individualmente. Ni tu papá, ni el pastor, ni tu abuelo, ni tu tía, ni tus hermanos, nadie son responsables. Eres tú y nada más que tú y yo los que decidimos la vida eterna. Así que no le eches la culpa a nadie. En tus manos está, y sobre todo cuando oyes la palabra de Dios. Muy bien. Abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 38, porque este va a ser el pasaje de toda esta serie. Ezequiel 38 y 39. Rápidamente, como una base, en Ezequiel 38 y 39 se encuentra una de las profecías de los últimos tiempos más detallada, con cosas que ninguna otra profecía contiene en todas las páginas de la Biblia. Y aquí en este pasaje se describe una invasión futura. No sabemos si va a pasar en nuestros tiempos o en los tiempos de la tribulación, pero aquí se encuentra una coalición que se va a formar en el mundo,
Y lo más interesante de esto, lo vamos a ver, que esta coalición de naciones ya existe. Una reunión de naciones que se van a reunir para invadir a Israel antes de que Jesucristo regrese. Y lo más interesante de esto es que todas estas naciones que se van a formar con esta gran confederación política, económica, militar en el mundo para atacar a Israel, todas son islámicas. Todas estas naciones son islámicas. Y esto es lo que se llama la guerra del Armagedón. El Armagedón se juntará el occidente contra el oriente, habrá un choque entre dos civilizaciones. El amor, la justicia, el derecho contra el odio, contra el salvajismo, contra la barbarie, contra la religiosidad, contra el satanismo. Porque en el Medio Oriente todos estos grupos terroristas, Hamas, Hezbollah, los Hutis, ISIS, Al-Qaeda, los talibanes, son completamente endemoniados. Tanto como tratan a las mujeres, como también porque aman la muerte. Aquí amamos la vida, ellos aman la muerte. Entonces, ¿cómo convence a una persona que se puede amarrar bombas y decir que va a entregar su vida porque lo adoctrinan desde pequeño para decirle que va a morir como un ajij o como un mártir y que cuando muera 72 vírgenes lo están esperando? Y en este capítulo 38 y 39 se describe esta organización. Vamos por orden. Cuando la Biblia comienza este capítulo diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Todo esto lo vamos a hacer con muchos detalles en las dos conferencias. Y aunque yo no esté aquí, chéquenlo en YouTube. Vamos a seguir desarrollando todo este tema. Gog es una palabra que es un título, no es un nombre propio. Es muy importante esto. Todo lo vamos a ver con más detalles. Entonces, Gog significa un líder, un dictador, un rey, un César, un faraón, cualquier título que en la historia se le haya dado a algún jefe, algún líder de alguna confederación o alguna coalición de naciones o de imperios. Como Nabucodonosor, el imperio babilónico, era un Gog, era un líder del imperio babilónico, etcétera, etcétera. Y en esta coalición de naciones que vamos a ver cada una, vamos a examinarlas geográficamente a cada una, se mencionan, vuelvo a repetir, principalmente, síganme con atención, a la nación de Turquía. Lo más interesante de esto es lo siguiente. Después de la Segunda Guerra Mundial, se forma una organización militar llamada la OTAN, NATO en inglés. La Organización de los Países del Atlántico del Norte, son las siglas de OTAN. Y esta organización se forma militar para impedir el avance del comunismo en Europa. Entonces, todos los que se han adherido a la OTAN, a esta organización militar en Europa, en el artículo 5 de la OTAN dice lo siguiente: si atacan a Rumanía, si atacan a España o atacan a Alemania, todas las naciones de la OTAN en Europa vamos a reaccionar y la vamos a defender. Turquía pertenece a la OTAN. Entonces habría aquí una especie como de, ¿recuerdas de 3 o 4 años que varios politólogos no me atacaron, pero oiga, ¿cómo dice usted que Turquía, pues sí, Turquía para que se una a Rusia o China o a esta coalición o etcétera, etcétera, tiene que salirse de la OTAN? Y eso es imposible, porque Turquía es el ejército más grande de Europa, de la Unión Europea. Una vez que salió Inglaterra, quedó Turquía nada más como la nación que tiene el ejército más poderoso de Europa actualmente. Y entonces viene la invasión de Putin a Ucrania.
Y comienza Ucrania, que produce la mayor parte del trigo en el mundo y el gas que surte Rusia al 60% de las naciones de la Unión Europea, pues comienzan a padecer los europeos, etcétera, etcétera. Y Erdogan, el actual presidente de Turquía, comienza a recordar, porque ya se produjo un autogolpe de Estado hace algunos años, y él cambió completamente las leyes al Islam en Turquía. Siempre ha tenido la tendencia al Islam desde que se dio el Imperio Romano, vivió el Imperio Otomano, ¿verdad? Por 500 años, y en 1923 los ingleses lo sacaron del Medio Oriente, pero Turquía siempre ha sido de tendencia islámica, más ahora con Erdogan. Entonces Erdogan comienza a hablarle: Putin, hello, hola, ¿para qué me quieres? Bueno, acuérdate que estás en la OTAN, me dice Putin. Sí, pero quería pedirte que si me puedes suplir el grano que ya no tenemos, ni el petróleo que nosotros tenemos. ¿Así? Pues fájate los pantalones y comienza a pensar renunciar a la OTAN. Entonces Erdogan comienza a ir a tener reuniones a Rusia y se retrata, ustedes han visto los retratos, con Xi Jinping, el de China, con el de Corea del Norte, con el Ayatollah Khomeini de Irán, y China, Rusia, Irán y Siria, con los Assad, y se retrata con ellos de la mano así ya, mandando un mensaje al mundo, ¿no? No me importa la OTAN, me importa de dónde viene el trigo, porque si mi pueblo no tiene trigo, me dan un golpe de Estado y puedo perder el poder. Entonces, hasta ahorita todavía no renuncia Erdogan a la OTAN. Pero de repente, cuando las naciones del mundo comienzan a avanzar hacia el norte de Europa, y en el Pacto de Varsovia del siglo pasado se estableció, y la OTAN fue limitada por la antigua Unión Soviética. Si ustedes, la OTAN, siguen avanzando con sus países, ahorita por ejemplo Lituania, Estonia, Latvia, Suecia, Noruega no pertenecen a la OTAN, ni Ucrania tampoco, si no, no lo hubiera invadido Putin. Entonces Ucrania tampoco es de la OTAN. Fuera de la OTAN hubieran puesto ya misiles apuntando contra Rusia. Entonces Putin les dice: si siguen avanzando y me siguen rodeando, voy a invadir Ucrania, y fue lo que hizo Putin. Digo, si llegan a Ucrania y la convencen de unirse a la OTAN, voy a tener misiles que me apunten, y en 15 minutos de Ucrania a Moscú llega un misil. Y el día que haga esto, Rusia perdió completamente cualquier ambición futura de poder y de conquista. ¿Me van siguiendo? ¿Vas entendiendo por qué Putin invadió Ucrania? Y además, en cuanto Putin amenaza a Ucrania, pega de gritos: Biden, tu presidente predilecto. Y se descubre que el hijo de Biden tiene más de 150 fábricas de químicos en Ucrania fabricando cosas patógenas. Y que le daba casi 500 millones al mes a Ucrania Biden. Porque por un lado, Biden, si tiene ambiciones de conquistar el mundo y Rusia tiene ganas de conquistar el mundo, Biden necesita brincar a Ucrania, porque el día que Estados Unidos brinque a Ucrania y ponga misiles apuntando a Rusia, ya la hizo, porque es el país que más se le opone a Estados Unidos. Y Putin, sabiendo eso, que es su punto vulnerable estratégico militar, Ucrania, manda 150,000 soldados y hace lo imposible hasta este momento por impedir que Ucrania sea de parte de la OTAN y menos de Estados Unidos. Todos estos conflictos que continúan en el mundo se complican cuando ahora Estados Unidos, con el problema de inmigración, ¿verdad?, que prohíbe ya Biden, que Texas impida la migración de miles de personas que están entrando, inclusive árabes que están entrando de los grupos terroristas. Se complica más con China, que quiere Taiwán, porque Taiwán produce el 65% de los chips del mundo.
Y los chinitos son aquí nomás desde lejitos, nomás milando, nomás milando. Xi Jinping invadió jamás a Israel. Israel está en Gaza buscándolos jamás. Yo nomás milando, yo no hago nada. Y desde lejitos Xi Jinping, que es una mente impresionante, él es comercial, porque la política de China es democrática, comunista y disque democrático, capitalista, comunista, es una mezcla de la ensalada, pero ahorita no le preocupa nada porque está económicamente batiendo los récords del mundo para convertirse bíblicamente también China en la nación más poderosa comercial. Entonces no le interesa ahorita meterse mucho a la guerra. Putin tiene que impedir esto porque sucedió esto. China va a entrar hasta la guerra del Armagedón. Hasta la Tercera Guerra Mundial va a brincar China. Pero mientras tanto, como los chinitos nomás mirando desde lejos, está financiando y protegiendo a Rusia y le dando petróleo junto con Irán a Rusia para que no se hunda Rusia, y con Corea del Norte, todo dirigiendo aquí Xi Jinping, que es una mente impresionante, el chino ¿verdad? Y controlando todo desde lejos sin involucrar sus ejércitos todavía. Y siguen con un desarrollo de tecnología impresionante en China. La tecnología que han desarrollado es absolutamente impresionante. Entonces, todos estos acontecimientos nos hacen a nosotros los cristianos abrir la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Ya lo que dice la revista Live, CNN, Fox News, CBC News, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la Biblia? El libro de los libros. El libro que se adelanta a la historia y que nos muestra cronológicamente los acontecimientos que han sucedido y que sucederán, para que cuando sucedan, Jesús nos dijo, tú sepas que te lo dije con anticipación para que te prepares, que vengo por ti muy pronto. Viene por nosotros muy pronto Jesús. Y mientras más oscuro esté el mundo, más nos alegramos, porque más rápido vendrá Él por nosotros. Él impedirá que nosotros atravesemos la ira de Dios, que se va a desencadenar como un tsunami contra el mundo. Y tú, cuando desaparezcamos millones de personas en el mundo, vas a venir aquí, no vas a encontrar a nadie. Hay muchas iglesias que hasta el pastor va a estar todavía ahí. No se imaginan cantidad de pastores que estamos ministrando, que me han dicho en las giras. Acabo de regresar de Miami hace un mes, otros que estuve consultando por afuera, ¿verdad? Que me mandan correos. Hermano, dudo de mi salvación. Oiga, pues usted es pastor hace 5 años. Pues sí, pero nunca estudié Biblia, nunca estudié la doctrina, me metí, ¿verdad? Pues porque era mecánico o esto y el otro, y porque pues no me quedó otra cosa más que meterme de pastor. Y entran al ministerio ni siquiera sin tener la salvación. Así está el mundo. Y claro que enseñan barbaridades a la gente. Entonces, Ezequiel 38-39 menciona a este líder llamado Gog. Noten ustedes, versículo 1, en tierra de Magog. La próxima vez vamos a tener aquí un mapa para que nosotros entendamos claramente. Pues aquí está más o menos, ¿verdad? Digo, pero no lo notan, ¿verdad? Bueno, aquí está Turquía, Arabia Saudita, Irán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, etcétera, etcétera, la India. La zona de Magog, aunque no se note muy bien, ahí está Ucrania, Rumanía, Bulgaria, los países de Europa. Es el mar que está dividiendo Ucrania de Turquía, y el mar Caspio y el mar Negro están bien cerquitas de por acá. Entonces, cuando habla de Magog, está hablando, vean esto, Magog es Turquía, Armenia, Kirguistán y toda esta región del sur de Rusia. En 1991, cuando Rusia, la Unión Soviética, cae el comunismo, la Unión Soviética pierde el 30% de su territorio. Entonces, estas repúblicas, Kirguistán, Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, etcétera, etcétera, eran de la Unión Soviética. Ahora son independientes. Eran del 30% del territorio que la Unión Soviética tenía. Entonces, toda esta área
es Magog. Inclusive partes de Rusia también. Entonces, cuando dice en tierra de Magog, nos da geográficamente el Espíritu Santo el cuadro de las naciones, que todas son musulmanes, insisto, que van a formar esta alianza por un líder en el norte. Muchos dicen que es Rusia, otros dicen que es Turquía. Lo vamos a ver en los últimos capítulos de esta serie, etcétera, etcétera. Pero viene una invasión del norte de Israel en contra de Israel. Vean ustedes rápidamente el versículo 5 y 6 de Ezequiel 38. Y aquí se mencionan las naciones, las 5 naciones que se vienen en Persia por el amor de Dios. Ahorita, en esta semana, enero 2023, Irán, que es Persia en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en 1935 le cambió el nombre de Persia a Irán, a la República de Irán. En el 79 cambió el nombre de la República de Irán a la República Islámica de Irán. Entonces, desde el 79 del siglo pasado, Irán es islámica chiita, que es una de las derivaciones del Islam. Entonces, se menciona con el nombre de Persia, Irán, y actualmente Irán es la nación protagonista número 1 que sostiene y financia a todos los grupos terroristas del mundo. Sostiene a Hamas, produjo a Hamas, produjo a Hezbollah, a los Houthis de Yemen, en la península arábica, a ISIS, a Al Qaeda, a los talibanes, financia todo aquel que odie a Israel. Y cuando yo digo Irán, cuidado, no estamos hablando del pueblo de Irán, que es un pueblo precioso, y hay cientos de iglesias cristianas como nunca habían crecido en Irán. Estamos hablando de los ayatolas, de los gobernantes. Cuando hablamos de Gaza, no estamos hablando del pueblo palestino, hay cristianos palestinos, estamos hablando del grupo terrorista de Hamas. Cuando hablamos de una nación, no estamos hablando del pueblo, estamos hablando de los gobiernos corruptos que tienen, que los explotan para su propio beneficio. Porque el pueblo siempre sufrirá y los civiles siempre sufriremos por manos de nuestros gobiernos corrompidos. Es la tendencia, el que sube al puesto y el que sube al trono, es imposible que no se maree. El poder político envenena, le impide a la gente, y los que están arriba hasta de su mamá se olvidan, con tal de mantenerse ahí sentados en el poder. El poder enferma, la fama, el aplauso, la popularidad, el dinero le hacen daño a la gente cuando esa gente no tiene a Dios en sus vidas. Y aún los que tienen a Dios muy difícilmente se salvan de todas estas tentaciones que nos rodean. Entonces tenemos a Irán, Qus y Fud. ¿Quiénes son Qus y Fud? ¿Estará cerca de Atlacomulco? ¿Cerca de Guatemala? ¿Dónde está Qus y Fud? Muy bien. Recordamos que todas las naciones ahorita del mundo, todas descendemos de los 3 hijos de Noé. ¿Se acuerdan? Jafet, Sem y Cam. Cuando vino el diluvio y toda la población se extinguió, solamente sobrevivieron Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus 3 hijos. Entonces, de Jafet se pobló todo lo que es el mundo anglosajón. Apúntalo, o sea, la raza blanca, los güeros de ojos claros, blancos. Los semitas formaron todo el Medio Oriente y el Asia Central, que son tanto los árabes como los judíos como los chinos. Indonesia, Filipinas, todo eso es del mundo de los semitas, y Cam, el continente africano. Entonces, en el capítulo 10 del Génesis se delinean y Dios nos pone a las 70 naciones de donde todas las naciones, incluyendo México, descendemos. Entonces es impresionante.
señores historiadores que nos escuchan. Y en el capítulo 10 del Génesis encontramos que de Cam desciende Cus y Fut. Entonces asumimos inmediatamente que vienen de África. Y ahorita Libia, Marruecos, Sudán, Etiopía, Armenia son musulmanes. Son naciones musulmanas, con una población de millones de musulmanes en el mundo entero. Togarma es Turquía. Apercíbete tú y todas tus tropas. Entonces, estas naciones, Turquía, Libia, Turquía, Libia, apúntalo, Etiopía, Sudán, Marruecos, Armenia, Turquía, etcétera, etcétera, Turquistán y todas esas naciones son las naciones que van a formar la confederación o el gobierno del anticristo. No va a estar Toluca, ni México, ni ninguna nación del continente americano. Y de Europa va a haber solamente 5 naciones y 5 en Medio Oriente. Vamos a ir desarrollando estas conferencias con mucho cuidado, analizando ya con más adelante los puntos geográficos, etimológicos, las raíces de las palabras, para que tengamos una conclusión certera, verídica, digna de poder compaginarse con escrituras antiguas también y poder determinar claramente el tiempo en que nos encontramos. Pero mientras esto hacemos, yo te pido con todo mi corazón que tú en esta mañana te arrepientas de la vida que estás viviendo. Si vas en un camino que parece derecho, hoy Dios te está hablando. No es una coincidencia que tú estés aquí. ¿Sabes una cosa? Regrésate a Dios. Oiga, vivo en adulterio, tengo un amante, o tengo un hombre amante, o vivo en fornicación con mi novia, estoy traficando drogas, soy lesbiana, soy homosexual, estoy pensando en ser un transgénero. No importa lo negro y lo malo de tu vida. He abortado 10 veces, hermano. Aunque tus pecados fueran como el carbón, dice la Biblia, como la blanca lana serán bajo la sangre de Jesucristo. Vengan a la cruz. Vengan a la cruz. Un hombre extendió sus manos hace 2000 años, fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y hoy te dice, te amo. Pero te amo. Pero usted no sabe, tú no sabes quién soy. Claro que lo sé. Pareces un limosnero, estás en harapos delante de mí. Pero sabes una cosa, tengo un poder para cambiar tu vida. Para que puedas dejar lo que estás haciendo. Si tú no me aceptas en tu vida, nunca lo vas a poder lograr. Porque no es enfermedad lo que tú tienes, se llama pecado en la Biblia. Pero si me permites entrar a tu vida, déjame mostrarte el poder que tengo de un alcohólico a una persona normal. Dice en 1 Corintios 6, ¿no sabéis que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados entrarán al reino de Dios? Pero esto eran algunos, mas ya han sido lavados y santificados por la sangre de Jesucristo. ¿Qué es la iglesia? Aquí somos puros ex. Aquí nadie fue antes Santo Tomás. La iglesia somos un cuerpo de seres humanos que vivíamos, estuvimos sumidos. A mí Dios me sacó del lodo así. Yo me encontraba en el lodo. Y si no me hubiera sacado Cristo del lodo donde yo me encontraba, ahorita yo no estuviera ni siquiera vivo, ni hablándoles a ustedes. Ese es el poder de Dios, que una vez que nos rescata, quedamos agradecidos eternamente, Señor. Como dice la canción, si no hubiera sido por el Señor, sería como pájaro herido, tirado en el suelo. Y eso nos hace vivir en humildad, nos hace vivir en agradecimiento, nos hace vivir con una pasión por hablarle a la gente. Abuelita, tía, primo, vengan a la cruz. Dios los ama, arrepiéntanse de sus vidas. Y Dios te pide eso, te ruega que vengas a la cruz y que permitas que Él entre a tu vida y te muestre que tiene el poder de cambiar tu vida. ¿Lo vas a hacer? Inclinemos nuestra cabeza.
ahí desde tu lugar. De tal manera Dios te ama que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros en que, estando en la condición en que estábamos, Él no te dice pórtate bien y cambie y después vienes a mí. No, este no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es: ven cómo estás, así de sucio, así de sucia como estás. Dios te dice: te amo, di mi vida por ti en la cruz, solamente pídeme perdón. Dile: Señor, me arrepiento de mi vida. Ahora comprendo que nunca podré cambiar mi manera de vivir, porque no tengo el poder de hacerlo. Pero ahora escucho en la Biblia que tú puedes entrar a mi vida en esta mañana y comenzar a restaurar mi vida, mis pensamientos, mis inclinaciones, mis sentimientos, mis emociones, para ahora, la corta vida que me queda, vivirla para ti nada más, servirte y adorarte en espíritu y en verdad. Señor Jesucristo, creo que en esa cruz abriste tus manos y derramaste tu sangre preciosa como el antídoto, la única medicina que hay para mis pecados, para mi vida de maldad que hasta este momento he llevado. Entra a mi corazón, Señor, lávame, porque quiero morir con la seguridad de que moriré en paz al recordar que tú en la cruz me has perdonado y que esta mañana te he pedido que entres a mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá, dice el Señor. Gracias a Dios por su palabra. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán así. Bueno, tenemos muy buenas noticias porque ya están abiertas las inscripciones para este seminario del 2022. No solamente se va a limitar a matrimonios, sentimos en el corazón que es un tiempo de fortalecer familias. Yo creo que este año 2022 va a ser un año muy especial, por lo cual no te lo puedes perder. Los esperamos porque va a ser verdaderamente algo muy especial, sobre todas las cosas, porque ahora es para toda la familia. Los esperamos. Queremos anunciarles con mucho gusto que tenemos ya, me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo. Un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el Anticristo,
quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. ¿Qué tal? Me da mucho gusto invitarles a todos ustedes a nuestro próximo Coffee Break en la ciudad de Toluca, donde vamos a tratar el tema el poder de la Biblia. No cabe duda que estamos viviendo en un mundo con diversas ideologías, filosofías, que han arrastrado a la mayor parte de la humanidad a una desorientación total. Pero a través de esta conferencia voy a tratar de explicar claramente por qué en la Biblia podemos encontrar los fundamentos más sólidos que cualquier ser humano pueda encontrar para verdaderamente vivir una vida de paz, una vida de seguridad, una vida de esperanza. Les esperamos. Serie titulada Conociendo el fin de los tiempos y tenemos que contestar preguntas. Vemos la caída del comunismo que duró 70 años. Comenzó en 1917 con Nikolai Lenin, cuando él llevó a la práctica el libro El Capital de Carlos Marx y de Federico Engels, y la caída del comunismo duró 70 años, cayó en 1989 con el muro de Berlín, cuando el presidente Ronald Reagan le dijo a Nikita Khrushchev que era imposible que hubiera libertad en Europa si no se derribaba ese muro que separaba a la Alemania oriental de la Alemania occidental. El muro fue derribado y Europa explotó en júbilo, dándole gracias a Dios de que ya Rusia no permanecía en el comunismo. Pasaron 3 o 4 años, nombraron después de Khrushchev a Mikhail Gorbachev, el siguiente ministro de Rusia, quien dijo estas palabras: después de que hemos probado la ideología del comunismo, él no dijo comunismo, socialismo, como ahora se está aplicando, lo voy a explicar, pero Gorbachev dijo estas palabras: hemos fracasado en esta ideología durante estos 70 años por 2 razones principales. Una, porque sacamos a Dios de Rusia, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la segunda, porque nos aislamos del mundo capitalista. Entonces, de acuerdo a estas 2 razones o a estos 2 factores, Gorbachev concluyó de que esta ideología había fracasado. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ganó la guerra junto con Rusia y con Inglaterra y Australia, y entonces la democracia entró en vigor cuando ya el comunismo llevaba como la mitad del tiempo, y comenzaron a adquirir el modelo democrático las naciones, creyendo que también la democracia era el mejor sistema para gobernar. Sin embargo, cuando entramos al siglo XXI, hemos podido constatar y corroborar y comprobar que tampoco la democracia es el sistema perfecto. ¿Por qué? Es increíble ahora la mezcla en la que todos los estadistas y políticos y economistas han abierto sus ojos para ver que el modelo del comunismo no funciona. Bueno, perdón, disculpen, vamos a mezclar ahora el comunismo con el socialismo para disfrazarlo un poquito más, y vamos a apelar al mundo o al populismo, a las masas, de que realmente es el mejor sistema porque es el que va a favorecer a los pobres. Después vemos a la China, que es comunista, capitalista. Háganme el favor nada más.
Entonces, estamos en un mundo donde al darse cuenta los políticos y los economistas de que ningún sistema es perfecto y que todos tienen grandes defectos, como dijo Winston Churchill, el exministro de Inglaterra, entre los sistemas políticos el mejorcito es la democracia, pero no es el perfecto. Entonces, estamos en un mundo donde los políticos están así. ¿Y ahora para dónde? Los economistas, el movimiento religioso, los filósofos, por todos lados vemos a un mundo que ha llegado, así lo podríamos imaginarnos, hemos llegado como a una pared inmensa donde no nos vemos imposibilitados a pasar al otro lado. O sea, estamos enfrentando problemas que son tan grandes y tan gigantescos para nuestra capacidad humana que van mucho más allá de nosotros para poder resolverlos. Ahora, muy bien, cuando el mundo llega a este punto al que hemos llegado en el siglo XXI y donde nos damos cuenta que ahora la familia ya no es papá, mamá ni los hijos, nos hemos atrevido a redefinir y a desbaratar la familia tradicional de los últimos 6,000 años, damas y caballeros. Ahora puede ser entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer. Y al llegar a esta magnitud de problemas donde hasta la moral, la familia, el matrimonio, la política se está redefiniendo, nos enfrentamos con la incógnita más grande. ¿Saben lo que produce enfrentarse a una pared y darte cuenta que tú no puedes resolver los problemas? La reacción normal es la ansiedad. La ansiedad. Vivimos un mundo, le venía platicando a mi esposa, donde vemos tantas caras que muchas veces las ves riéndose, pero en la mayor parte de la humanidad hay una ansiedad interna, una incertidumbre de qué va a pasar, que si se va a caer el peso, que si el petróleo en el Medio Oriente es una olla hirviendo, Europa desplomada económicamente, amenazas en Latinoamérica y América Latina de gobiernos, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y hay una ansiedad principalmente en nuestros hijos. Los jóvenes, aunque ustedes los vean ja, 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 ji, 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 están enfrentándose a un mundo que es de los más difíciles que el ser humano ha enfrentado. Por ejemplo, para compararlo, yo vengo de una generación de los 60, 70 y en esa generación recuerdo que fue el descubrimiento de los Beatles, el conjunto inglés que se fueron a la India a buscar y a meditar peace and love, y allá hicieron unos pasonzotototes que ya sabrán, le metieron al hashish, comenzaron con la marihuana, regresaron John Lennon a Europa, y entonces, como eran los modelos de la juventud, en mi época todos fumamos marihuana, hasta yo. Y nos arrepentimos de muchas cosas, ¿verdad? Porque a nadie se le recomienda. Pero era un tiempo en el que nos escondíamos, había un libertinaje sexual donde hubo el Woodstock famoso, que se juntaron los beatniks, los hippies. Mi hermano traía el pelo hasta por acá y siempre me lo encontraba y me decía peace and love. Y era una época en la que a través de las drogas nos quisimos escapar de la realidad, porque ya veíamos la guerra de Vietnam y las drogas y esto y el otro, y venían los conjuntos de rock metálico. Pero ahora en el mundo que nos encontramos en el siglo XXI es muy diferente, porque ahora la tecnología ha superado continuamente y sigue superándolo la capacidad de nosotros para poder aprender en la época cibernética, en la que ahorita tu computadora de hace un año ya es obsoleta. Y está tan rápido el avance de la tecnología y de la computación y de lo cibernético, que los jóvenes están, ¿verdad? Todos quieren meterse en ese mundo que está rebasando nuestra capacidad. Y ahora,
La misma ciencia que ha producido todas estas computadoras, iPhone, iPads, etcétera, etcétera, está descubriendo que son dañinas para la salud. Y que si tú mantienes tu iPhone, escúchenme, cuando hables en el iPhone por teléfono, ponle mejor, ábrelo para que no lo oigas aquí. Si tú lo tienes más de 30, 40 segundos, puede producirte un cáncer cerebral. Puede alterar tus neuronas, tu sistema neurológico del cerebro. Si tú estás leyendo, mi esposa ya casi la convenzo, porque le encanta leer libros en su iPad. Yo sigo comprando mis libros así, con papel y con todo, y los subrayo. Me choca verlo, porque si te mantienes viendo eso, emiten radiación. De alguna forma hay algo que está afectando la retina de tus ojos. Entonces es increíble que lo que nosotros desarrollamos y creemos que va a traer la solución a los problemas, y vamos a la luna, y ahora esto, y todo eléctrico, y la robotización y el transhumanismo, se vuelven contra nosotros mismos. Y cuando nos damos cuenta que el monstruo, el Frankenstein que estamos construyendo, nos está comiendo, y que no es como nosotros creíamos, viene la ansiedad, viene la frustración, viene lo que los ateos del siglo XX dijeron: la desesperación. Vivimos un mundo neurótico, un mundo desesperado, un mundo lleno de ansiedad de los niños, los jóvenes, un mundo degradado. Es un basurero moralmente. Y ante esta situación, vemos nosotros en Isaías capítulo 24 que hace 2700 años, damas y caballeros santos de Dios, hace 2700 años, el profeta Isaías, cuyos rollos fueron encontrados, señores arqueólogos que nos visitan, paleontólogos, o todos ustedes que se dedican al estudio del ser humano, este libro de Isaías, con casi todos los del Antiguo Testamento, fueron encontrados para corroborar de que esto no es leyenda, ni lo inventaron, en los rollos del Mar Muerto, que se llaman los rollos de Qumran, 1947-1948. Pasaron por ahí un grupo de personas y encontraron en unas vasijas de barro estos rollos escritos en el hebreo original. Por ejemplo, el año que entra vamos a ir a Israel, si Dios lo permite, en junio, y cuando vayamos al Museo del Holocausto, todo en medio del Museo del Holocausto en Jerusalén se encuentra todo el libro de Isaías, tal como lo encontraron en los rollos del Mar Muerto. Así está alrededor. Ya lo puedes ver, los papiros, ahí están los originales, y es exactamente como lo tenemos en la Biblia. Así que por favor, mira, si tienes maestros ateos en tu escuela, ya están atrasados 50 años, porque ya el ateísmo, como otro sistema de pensamiento, está siendo insostenible filosóficamente. ¿Escuchaste lo que dije? Cuando alguien se atreva a decirte soy ateo, ¿sabes lo que esa persona te está diciendo? Que él es Dios. Porque la palabra ateo, a es el prefijo que significa sin, teos, Dios, ateo, sin Dios. Cuando una persona dice yo no tengo que sujetarme a ninguna deidad, ni a ningunos mandamientos, ni a ninguna ley moral, porque para mí no existe nada fuera de mí mismo, en ese momento le contestas, pues tú eres Dios, porque te has endiosado. Porque en el momento que alguien rechaza algo trascendental, te estás convirtiendo en Dios. Y le contestas tú a tu maestro ateo, usted dice que no es que niega la existencia de Dios. Simplemente sabe por qué la niega la existencia de Dios, porque usted quiere convertirse en un Dios.
Usted quiere hacer sus 10 mandamientos, sus leyes morales, sus leyes de conducta. A usted nadie le va a decir que es bueno y que es malo, ¿verdad? Amén, maestro. Y no te vas a saber qué contestar. Filosóficamente se demostró por los grandes filósofos como Kant hace algunos siglos en Europa que a través de la razón se podía contradecir la misma razón filosóficamente. Entonces, ¿en qué tiempo nos encontramos tan caótico? ¿Existe alguna razón bíblica para que podamos juzgar nosotros qué tan cerca estamos realmente del fin? Podemos afirmar con la Biblia que será dentro de 5 años, 10 años o 50 años este fin que la Biblia profetizó. Y la respuesta es claro que sí, absolutamente, porque Dios no nos ha dejado en tinieblas. Esta es la razón por la cual continuamente el Nuevo Testamento nos dice: velad y orad, velad y orad, que cuando el Señor venga no te encuentre así. La parábola de las vírgenes, que 5 tenían aceite, 5 no tenían aceite, que es el Espíritu Santo. Vino el Señor y se quedaron, porque tenían la Biblia, pero sin el aceite, sin el Espíritu Santo. O sea, no eran salvas realmente. El último mensaje a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis capítulo 3. He aquí estoy a la puerta y llamo. Una iglesia que se decía cristiana y no tenía Cristo. Virgen del Socorro. He aquí estoy a la puerta y llamo. Cristo llamando a esta iglesia que lo dejaran entrar. ¿Cuántas iglesias que se dicen cristianas y tienen entretenimiento y tienen esto y tienen el otro, pero no tienen a Jesús? Increíble. Y de estas 7 iglesias del Apocalipsis, 5 son llamadas a arrepentirse. Démonos cuenta, damas y caballeros, santos de Dios, que esto es algo serio. Y si Cristo no llega hoy, ahorita saliendo, o mañana, o dentro de 12 días, o el próximo año, va a llegar a tu vida, tal vez hoy saliendo, si tú te mueres. Y tú puedes en cualquier momento caer muerto de un ataque cardíaco, te puede atropellar un carro, una bala perdida, una embolia cerebral. Llegas al médico: oiga, yo tomo vitaminas, me siento sano, discúlpeme, la radiografía dice que usted tiene cáncer y tiene usted una metástasis de cáncer donde ya se ha extendido y le doy 6 meses de vida. Y de repente todo en tu vida cambia de la noche a la mañana, cuando sabes que tienes días para enfrentarte con Dios como tu juez. Y tus planes que tenías y tus proyectos que tenías y todas las cosas con las que tú soñabas, de repente se reducen a la nada por la realidad que todos nosotros queremos ignorar. Nos tenemos tarde o temprano que morir. Y la muerte no respeta a niños, ni jóvenes, ni tercera edad, ni cuarta edad, ni quinta edad, si es que existen. Entonces estamos en un mundo muy incierto, donde vamos a tratar a través de esta serie a investigar, y ojalá le pido a Dios que todos ustedes en esta mañana hayan traído su Biblia, porque los que no trajeron su Biblia y los que siguen acostumbrándose a ir a la iglesia, porque aquí se pasan de vez en cuando en las pantallas versículos y no entiendes que la tienes que tener en tus rodillas en la iglesia el domingo, hojearla, buscarla y checarla, no vas a tener realmente la bendición que Dios quiere darte. Porque ya es una costumbre que llegan a la iglesia sin Biblia. Imagínense el partido América Chivas sin pelota. ¿Cómo puede un partido de fútbol jugarse sin pelota? Y venir a la iglesia sin Biblia es como venir a un partido sin pelota. Muy bien. Antes que nada, veamos en primer lugar que Dios ha establecido un patrón profético bíblico. Dios ha establecido un patrón que va a gobernar
toda la historia, como lo vamos a comprobar, desde el principio de la creación de los 6 días y el séptimo descanso, hasta que Jesucristo regrese. Este patrón, por eso es tan importante, y les pedí que traigan su Biblia, porque lo vamos a ver en la Biblia, ha influido al ser humano en muchas generaciones y en muchas épocas de la historia. El patrón que voy ahorita a compartirles, porque es el patrón de las semanas de su calendario. De las semanas en plural de su calendario, como un recordatorio de que Dios es el creador y el diseñador del tiempo. Nos va la Biblia a revelar que Dios tiene un plan perfecto para el universo, un propósito específico, y está compuesto y basado en este patrón de los 6 días y el séptimo de descanso, que se convierte en Israel. Tenía Israel días de años y días de semanas, y nosotros estamos apenas comenzando a penetrar en el mundo de la mente de Israel para descubrir, ¿verdad?, que por qué dijo Dios en el Salmo y en 2 de Pedro 3, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Veamos pues nosotros este patrón de Dios. Cuando Dios creó al mundo, lo creó en una semana, la semana de la creación. Vayamos a Génesis capítulo 2 y veamos nosotros que cuando la Biblia dice 3 días, 2 días, 5 días, 7 ángeles, 15 años de prueba, 40 años de prueba, nunca, jamás Dios nos da un número, nunca, al azar o por coincidencia, como cuando Cristo con la mujer samaritana se quedó 2 días, lo vamos a ver con los samaritanos. ¿Por qué 2 días se quedó con los samaritanos? ¿Por qué cuando le hablaron a Jesús, Juan 11, ha muerto Lázaro? Jesús esperó 2 días. Otra vez se vuelve a repetir, lo vamos a ver más adelante, pero siempre que vean ustedes días o números, tienen un simbolismo profético, porque Dios no pone nada más porque 4 o 5, no, cada cosa que Dios pone en la Biblia tiene un simbolismo y un significado más profundo de lo que nos podemos imaginar. Vemos nosotros pues que en el capítulo 2 del Génesis dice: fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Cuando la Biblia menciona el ejército, está hablando de los serafines, querubines, los ángeles y los hijos de Dios. La familia espiritual que Dios tiene en el cielo, y que muchos de ellos se rebelaron contra Él. Y que esos que se rebelaron contra Él, que se les llama los hijos de Dios, cuando Babel se juntaron en Babel, Génesis 11, para decirle a Dios: no queremos poblar la tierra, desobedecer el mandamiento, dispersen y poblen la tierra. Dios confunde sus lenguajes y dice Deuteronomio 5 y Deuteronomio 32 del 8 al 9 que ahí de Babel hasta nuestros días Dios le entrega a los principados satánicos las naciones del mundo para gobernarlas. Y cuando llegamos a Daniel capítulo 10, ahí encontramos claramente que la Biblia nos revela que en los tiempos de Daniel, el principado de Grecia y el principado de Persia eran 2 principados satánicos que controlaron el imperio griego y el imperio de los medos persas, el imperio de los romanos, de los babilonios, de los asirios, de los egipcios. Dios entrega todo esto a los poderes del mal.
Y al mismo tiempo que Dios entrega a las naciones, otro capítulo después, en el capítulo 12 del Génesis, Dios llama a Abraham. Y entonces dice Dios, voy a hacer una nación para mí. Todas las naciones están infiltradas de dioses paganos, de idolatría, de hechicería, de brujería, como tú le quieras llamar. Voy a formar una nación que pueda, en medio de todas las naciones, dar testimonio de que yo existo, de que yo soy el único Dios verdadero. Y por eso Dios escogió a Israel. Y entonces pasa el tiempo y esta nación que Dios escoge para él se pervierte también. Y se van tras los dioses Astaret, ¿verdad? Y Artemisa, Moloc, y a todos los dioses babilonios, a los dioses filisteos, etcétera, etcétera. Y entonces Dios le dice a Israel, me divorcio de ustedes. Así acabó Dios divorciado de Israel. Y ahí te ves, nos vemos al ratito. E introdujo Dios en su plan a nosotros la iglesia. Y en el día de Pentecostés, ¿por qué creen ustedes que el fenómeno fueron las lenguas? Casi la mayor parte de los cristianos se han ido con la finta, ¿verdad? Que las lenguas y que esto y que el otro, sin darse cuenta que las lenguas era una señal profética de que en ese momento Dios oían en su idioma, porque eran lenguajes, es la palabra glosa en el griego, que es un lenguaje conocido, no es una jeringosa como la que oímos casi siempre, es un lenguaje conocido que tiene que haber una interpretación de acuerdo a la Biblia para que sea genuino realmente. Y en ese momento el idioma hebreo iba a las naciones y en su idioma judío escuchaban el evangelio. Lo que confundió en la Torre de Babel, Dios lanzaba una campaña ahora para la conquista de las naciones y nos mandaba a nosotros, a esas naciones entregadas al paganismo y a los dioses, ser predicadas y conquistadas por el mensaje del evangelio. Id a Tlalnepantla, eso dice. Lleguen hasta Tlacomulco. Id al mundo. Comiencen en Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra. Porque todas las naciones fuera de Israel estaban entregadas al paganismo. Ahorita Israel está guardadita para que cuando venga la tribulación, ahí Dios va a tratar con ellos. Pero les estoy dando un panorama general para que vean ustedes que Dios tiene un plan en la historia. Que nada de lo que sucede es accidental. Que nada es coincidencial. Hay un plan determinado de su anticipado consejo y preconocimiento para que las cosas suceden como Él mismo lo estableció. Entonces la Biblia nos revela que este ejército que Dios tiene y que menciona en el capítulo 2, dice la Biblia, y acabó Dios en el día séptimo, Génesis 2:2, la obra que hizo y reposó. El día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día primero. ¿Eso dice? ¿Ya ves por qué no traes Biblia? Y bendijo Dios el día séptimo. Vamos a ver el increíble significado detrás de esta bendición. Y lo santificó. No solamente lo bendijo, sino que también lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces vemos que tomaron 7 días, 6 días la creación, y el séptimo día Dios dejó de trabajar. Cuando dice la Biblia que Dios reposó, no significa que estaba cansado, porque dice Isaías 40 que Dios no es como nosotros, que se cansa. Al contrario, le dará fuerza al débil y al que ya no las tiene. Dios nos levanta con fuerzas como las águilas. Significa que dejó de trabajar, o sea, dejó de crear. Vaya, todo ya estaba creado, ya Dios no tiene nada que crear. Dios no volvió a intervenir en la creación
¿Hasta cuándo creen? Hasta que vino Jesús. El que está en Cristo, nueva criatura es. La palabra criatura es creación. Dios vuelve a crear a nosotros, la iglesia, como el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Dios crea dentro de nosotros un nuevo espíritu. Somos una creación interna, el cristiano que ha recibido a Cristo, donde todas las cosas comienzan a ser nuevas, lo que comienzas a ver, lo que comienzas a comprender, lo que comienzas a oír, tus intereses por el mundo, la forma como tratas a tu esposa, cómo ves tus negocios, todo es una revolución, el nuevo nacimiento. Cosa que el mundo no entiende y, como hicimos en México, ni entenderán, como de un Teofilito. Porque las cosas secretas de Dios, el mundo no las puede comprender. Pero comprendamos lo siguiente. Dios crea entonces 6 días de creación y un día séptimo. Este patrón recorre toda la Biblia. A Israel, cuando funda Dios Israel con Abraham, Dios le da a Israel 6 días de trabajo por un día sabático para el descanso humano. Entonces, en los días de la creación, Dios cesa de trabajar. Y aparte ese día, el séptimo día, que era el sábado para Israel, y ahí Dios dice, este día es especial, y nos los da a nosotros esa semana. Y entonces, cuando Dios le da esa semana a Israel, vayamos rápidamente a Éxodo 16 y comprendamos la razón del sábado que Dios le da a Israel y las características o los secretos que se encuentran detrás de cada cosa que Dios hace en la Biblia. Esto es maravilloso. Y Éxodo 16, versículo 22 en adelante. En el sexto día recogerán doble porción de comida, 2 gomerés para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, o sea, el séptimo, ¿verdad? El reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinarlo, cocinarlo. Y todo lo que os sobrare, guárdenlo para mañana. Ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no aguzanó ni hendió. Dios tenía tanto interés de que les taladrara el pensamiento a los judíos, de que ese día, el sábado, era tan importante para él, que cuando no tenían de comer, les mandó el maná y les dijo, ahí los probó Dios para ver si lo tenían bien taladrado y tenían sus convicciones profundas. Durante 6 días recoge el maná, recojan el maná. Las personas que recojan y digan, híjole, pero ¿nos alcanzará para mañana? ¿Y si se me pudre hoy? No. A ver, vieja, échale aquí, guárdalo aquí, unas bolsitas de plástico, unos doggy bags, y vamos a llevárnoslos aquí por si nos echa a perder. Los que amontonaban para el sábado, dudando que Dios no los iba a proveer, se les pudría y se les echaba a perder. ¿Cuál era la razón por la cual se les echaba a perder? Porque Dios, vamos a ver primero la salud. Nunca se han preguntado ustedes, señores ateos que nos ven por la televisión o si los hay aquí presentes, nunca se han preguntado quién inventó la semana de 7 días. ¿Buda? ¿Marx? ¿El Che Guevara? ¿Walter Mercado? ¿Zoroastro? ¿Mahatma Gandhi? ¿Stalin?
¿Quién inventó la semana de 7 días? ¿De dónde salió? 6 días por 1, 6 días por 1, 6 días por 1. Y ahora la ciencia y los estudiosos del cerebro y del comportamiento de la conducta humana han llegado a reconocer y a comprobar hasta el siglo XXI que las personas que no dediquen, y no tiene que ser el sábado, si tú trabajas el domingo, hoy, ¿verdad? Y descansas en tu hotel mañana, ese es tu día de descanso. Lo importante es lo siguiente, que Dios ha diseñado el cuerpo humano para que descanse. Y si tú no respetas que necesitas descansar, y descansar es no hacer nada. Ni te vas a llevar tu computadora el día de descanso. El día de descanso te vas a ir al boliche, o vas a ver una película, o te vas a Chapultepec, o a remar a Xochimilco, y te vas a olvidar completamente de todo para poder desatornillar todo lo que traemos aquí amontonado por 6 días. Porque si una persona no acostumbra a descansar totalmente y a sacar todos tus pensamientos y preocupaciones una vez al día, comienzas a manifestar problemas mentales. Algo se comienza a descomponer neurológicamente. Comienzas a ser una persona sumamente nerviosa. Comienzas a ser una persona con múltiples desórdenes de la personalidad. Comienzas en la mañana a ser una persona, con tu familia eres otra persona. Aquí llegas a la iglesia con cara de San Cleotilde. Con tus amigos tienes otra personalidad. Sin que nos demos cuenta, comenzamos a desintegrarnos y comenzamos a acudir al mundo, al psiquiatra, al psicólogo, que van a acabar dándote Valium, Prozac, Ecuaniles, pastillas tranquilizantes. Otros huyen en el alcohol, otros en las drogas, otros en las mujeres o en los placeres. Pero comenzamos a buscar algo que nos evada de la realidad que estamos enfrentando, porque no nos aguantamos a nosotros mismos. Y se manifiesta en amargura, en ira, en rencor, en falta de perdón. Y ahí estás dentro, ahí traes un veneno entre ti que te está infectando, que ya no has perdonado a tu cuñada de hace 2 meses, o a tu ex esposo de hace 1 año, o a tus papás, o a tus hijos, etcétera, etcétera. Y todo eso comienza a autodestruirnos, a desintegrarnos sin que nos demos cuenta. Y todo se refleja aquí en la mente. Y eres una persona desesperada, inquieta, frustrada, sin paz. Y si no tienes paz, tú no puedes venir a Dios. Tú no puedes venir en ese estado a creer que Dios te va a hablar en la Biblia. Porque tenemos que venir a la Biblia tranquilos, fuera amargura, fuera todo lo que sea fuera, Señor, dependo completamente de ti. A mi hijo no lo voy a cambiar, a mi hija no la voy a cambiar. El matrimonio de mis hijos está mal, que se bañen, que se arreglen, los aconsejamos, pero los problemas externos de nuestro matrimonio nunca permitas que entren a tu matrimonio, ni que descompongan la paz entre tú y tu esposa, entre tú y tu esposo. Yo les he dicho en los seminarios que tenemos allá en la Riviera a los matrimonios de nuestros hijos, oramos, pero nosotros no somos dioses para cambiarlos. Y les aconsejamos. Pero tú no puedes estar 3 meses, hermano, y mi hijo, y ya se quiere usar. Se quiere guardar, que se divorcie, que recoja sus responsabilidades y las decisiones que él está tomando. No podemos ya pagar por los demás, entendámoslo. Ezequiel 18, los padres no son culpables de los pecados de los hijos, ni los hijos de los pecados de los padres. Necesitamos paz y necesitamos entregar toda nuestra ansiedad a la cruz. Padre, ahí está mi hijo. Yo no soy Dios, yo no voy a cambiar a mi hijo, no voy a cambiar a mi nuera, ni a mi yerno tampoco, no voy a cambiar a mi perro tampoco, que ladra y ladra todas las noches.
no voy a cambiar a mí. No vamos a cambiar a nadie. Quisiéramos tener los hilos, ¿verdad? Y controlar las vidas de todos los demás. Y ya se fue, amigo, que se vaya. Ya Dios nos los entregó y oramos por ellos. Y si les va mal, van a aprender a través de lo que les vaya mal. Pero no podemos afectar la corta vida que Dios nos ha dado con problemas de los demás. Lo único que podemos orar es orar. Que México por aquí y por allá, no podemos cambiar al gobierno. Dios permite los gobiernos que tenemos. La única forma es orar por los gobernantes. Vamos a hacer un desfile en la calle, arriba la bandera, muere el gobierno. Eso los cristianos no lo podemos hacer. Somos la conciencia y podemos decir: estamos en contra del aborto, estamos en contra de los matrimonios gays, estamos en contra de estos, pero jamás hacer protestas ni unirnos a desfiles en contra del gobierno. Romanos 13, porque las autoridades han sido establecidas por Dios. No hay nunca en el Nuevo Testamento, escuchémoslo, nunca ningún apóstol hablando mal contra Roma, que fue el peor gobierno que ha habido en la historia, que los echaban a los leones. ¿Y qué dice la Biblia? Romanos, Pablo, Pedro: oren por vuestros gobernantes, sométanse a sus autoridades. Cuando ya no podemos someternos es cuando nos digan: no se puede leer la Biblia, discúlpeme, ahí sí no nos sometemos. Ya no se pueden reunir, discúlpenos, y ahí no nos sometemos. Tenemos que someternos. Por eso los cristianos se reunían en las catacumbas, se escondían, porque el gobierno de Roma no les podía prohibir reunirse, porque era una ley que estaba invalidando una ley superior, que era la ley de Dios. Es como una esposa: esposo, estoy sujeta contigo y te obedezco, pero a mí no me obligas a ver pornografía, a mí no me pones una mano, porque eso no es sujeción, eso es mansedumbre. Entonces todo tiene límites, y esos límites los tenemos que conocer, porque si no los conocemos, somos víctimas de las personas y del diablo, que las usa para quitarnos la paz, para atormentarnos y para abortar el plan de Dios en nuestra vida. Porque no traemos la Biblia ni siquiera el domingo a la iglesia, y si la leemos entre semana, allá de vez en cuando, cada 15 días. Muy bien, esta semana que Dios le da a Israel tiene un trasfondo mental y psicológico también. Necesitamos descansar. Necesitamos descansar. Acostumbra, disciplínate un día a la semana, no hacer nada. Vete con tus hijos, distráete, boliche, una buena película, etcétera, etcétera, no sé, jugar cartas ahí en tu casa, sin apostar desde luego, ¿verdad? Dominó, ajedrez, en fin, la cuestión es completamente aislarnos de todo lo de la semana y estar pensando y poder darle tranquilidad, porque las neuronas de nuestro cerebro necesitan no estar así todo el día, porque es una electricidad lo que traemos dentro. Todo es eléctrico aquí adentro. Y si tú estás siempre así, están así tus neuronas y vas a explotar. ¿Y qué va a ser el resultado? ¡Ah! Vas a golpear a tu esposa: quítame estos hijos y no me toquen ahorita. Y llegamos a un punto de desesperación. Te atraviesan el tráfico y sacas la pistola. ¿Por qué te me atravesaste y le echas el carro encima? Porque dentro de ti traes un volcán. ¿De dónde viene ese volcán? Que no has podido frenar tus emociones porque necesitas descanso. Qué increíble que pueda estar la raíz en esa falta de tranquilidad que no tienes, porque tú has creído que el trabajar, no, como los japoneses, noche y día, noche y día, noche y día, ese es un hombre de trabajo. Es un bruto, diría mi abuelita. Muy bien. Ahora, este principio de los 7 días por un descanso, Dios se lo dio a Israel. En el Nuevo Testamento jamás se vuelve a mencionar el Shabbat. Nunca. Se menciona en los evangelios que estaban bajo la ley, pero de los Hechos al Apocalipsis, Hechos capítulo 14, 1 Corintios capítulo 16, los apóstoles dejaron el sábado, el séptimo día, y ahora a la iglesia, Israel es una entidad
y la iglesia es otra entidad. A Israel el séptimo día, a nosotros el primer día. ¿Qué es hoy? El domingo. Es el primer día de la semana. Y vemos nosotros que los apóstoles comenzaron ya a reunirse, Hechos 14, 1 Corintios 16, el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque Cristo resucita el primer día de la semana, inaugurando la época de la gracia. Y el Espíritu Santo viene en Pentecostés el domingo también, el primer día de la semana. Entonces vemos la diferencia nosotros en lo que significaba para Israel y en lo que significa para nosotros. Pero aquí hay algo extraordinario. Dios le da a Israel el patrón de la semana de años, que se llama el Shemitah, si lo quieres apuntar en el hebreo, o que es conocido también como el jubileo. En otras palabras, todos los esclavos, todos los siervos, y cuando hablamos de esclavos en la Biblia, por la mala interpretación y la mala comprensión que la gente tiene, es que la Biblia tenían esclavos. La palabra doulos se escribe doulos en el original, no significa una persona que tienes para humillarla, como lo hicieron en Estados Unidos con los afroamericanos, ¿verdad? Que los latigueaban, y un esclavo, creemos nosotros que tú vas a hacer lo que yo quiera y tu esposa es mía, o lo que, etcétera, etcétera. Eso es la esclavitud completamente llevada al extremo. La palabra doulos significa sirvientes domésticos. Tenemos nosotros aquí en Toluca una muchacha que nos va a cocinar, es nuestra sirvienta doméstica, y la tratamos, se sienta a desayunar con nosotros también, la tratamos como un ser humano, tratamos de velar que esté bien, etcétera, etcétera. Hay choferes en Villanueva para el Mundo, hay secretarias. Todo aquel que presta un servicio es una persona que se le llama siervo, y el más grande de todos fue Jesucristo. El creador de los cielos baja al mundo a servirnos y a desbaratar el concepto que se tenía, que la persona que sirve entonces es mayor que los que le sirven. Y Jesús dice: no, el más grande es el que sirve que el que es servido. Y yo he venido para servirlos a ustedes, y el mayor entre ustedes es el que sirve a los demás. Nosotros los pastores, cuando buscamos personas a quienes darles responsabilidades, ¿saben qué buscamos? No buscamos nunca talentos. No, este hermano es esto y esta hermana es esto, por aquí, por allá. Buscamos entre ustedes quienes tienen el espíritu de servicio, quienes vienen a cargar las sillas, a despolvar, a cargar esto, a colocar, a meterse en el staff, a hacer servicios en los baños que aparentemente no los haces tú porque eres Pirruration. El hermano Pirruris no se puede lastimar ni ensuciar las manos. ¿Qué se han creído que yo vengo? ¿Sabes una cosa? Jesús se hincó a lavarnos los pies. Se hincó a lavarnos los pies. El creador de todas las cosas. ¿Es suficiente ese ejemplo para que te sigas creyendo Pirruration? Muy bien. Vemos nosotros entonces en Éxodo capítulo 21, versículo en penúltimo lugar, 21:2. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Todo esclavo o todo sirviente o todo empleado doméstico nada más podía, no de por vida, solamente 6 años debía de trabajar. Y el amo le debería decir: Pancho, ya llevas 6 años conmigo, ahora eres libre para hacer lo que tú quieras. Si quieres seguir trabajando conmigo, lo puedes hacer, pero ya no tienes la obligación
de servir en mi casa. Se llamaba el Shemita. Y a los 50 años, después de cada 49 años, el año 50 era un día en el que se dejaba ir a los esclavos y se perdonaban las deudas. Si tú debías algo a alguien, no te las podían cobrar. Nadie dijo amén. No te conviene, ¿verdad? No, a mí que me paguen. Bueno, todo esto tenía un simbolismo tremendo. Ahora, es interesante que estos 6 días, que eran semanales, se convierten en 6,000 años. Porque estaba escondido de entre la semana de creación, la semana de los años. Sígueme con cuidado. De Adán a Abraham, apúntalo, hubo 2,000 años. De Abraham a Cristo, 2,000 años. Ya llevamos 4,000 años. Y de Cristo a nuestros días, ¿cuántos llevamos? ¿Perdón? Ya casi 2,000 años. Ahora, muy bien, si el 7º año o los otros 1,000 años que siguen es el milenio, nos encontramos al final de los 6,000 años. ¿Cómo podemos? Aquí viene la cuestión, lo vamos a contestar en la otra conferencia. ¿Cómo podemos nosotros comprobar, corroborar cuántos años llevamos? Porque el calendario se cambió. El Papa Gregorio cambió el calendario de los judíos lunar de 360 días al calendario solar que nosotros tenemos de 365 días, minutos y segundos. Entonces, en este cambio de calendario, recordemos que en la Biblia los años son de 360 días y cada mes se contaba con la luna llena. Por eso el calendario judío comienza en Rosh Hashanah, que es en septiembre. El de nosotros, el 1 de enero, que es el calendario solar. Para los judíos, en marzo, abril es el Nisan, el inicio de las fiestas, y la culminación en septiembre y octubre, que es el Rosh Hashanah, el Yom Kippur y el Sukkot, que son las últimas 3 fiestas que no se han cumplido, y que la que falta es el Rosh Hashanah, que es las trompetas, que es el rapto de la iglesia. Bye. Es interesante cuando comenzamos a poner así todas las piezas del rompecabezas, porque la Biblia es un rompecabezas. Armamos el rompecabezas y todo tiene sentido, todo se aclara. Pero Dios no quiere aclararle a todos o a todas las personas. Dios quiere aclararles el panorama y darles tranquilidad y paz y seguridad y esperanza únicamente a los que siguen a Jesús. Nada más. Hermana, yo soy cristiano. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser discípulo. Juan 8, 31 y 32. A los que ya habían creído, Jesús les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán mis discípulos. Entonces las iglesias están llenas de personas que se dicen cristianas, pero no es cierto que siguen a Jesús. ¿Qué es seguir a Jesús? Todos los días, de noche y de día, Josué. De noche y de día. De noche y de día. Medita, lee, memoriza, estudia este libro de la ley. Cuando yo vea que de día y de noche, Señor, a las 12 del día, o que de día y de noche, yo nada más en la noche, o que la canción, hombre. ¿Qué es la fe? Creer lo que la Biblia dice. ¿Y por qué no lo haces? ¿Tienes fe? También los demonios la tienen. Y te ganan porque tiemblan, pero no hacen la voluntad de Dios. La fe, si no tiene obras, no es fe. Y por eso se justifica no la salvación, sino se declara públicamente y ante los ángeles y ante Dios
que tú crees esto porque lo estás practicando. Si tú dices creo y no vives lo que tú crees, te engañas a ti mismo. Cuando tú hagas esto de día y de noche, de día y de noche, todo lo que hagas prosperará. Te irá bien en todo lo que tú hagas, porque mi presencia, dice el Señor, irá contigo. Porque yo honro a los que me honran. Y es el tiempo en que estamos viviendo nosotros, que tenemos que despertar ya a la realidad de que el cristianismo que se está viviendo no es el cristianismo, es entretenimiento. Las iglesias ahora son discotecas para entrenar, hasta humo y luces y por acá y por allá, y mantener a la gente aquí, acá, y jamás pecado, ni arrepentimiento, ni que es la vida cristiana, ni la necesidad de seguir a Jesús. Simplemente un circo ataide. Nada más falta que inviten a Cepillín para que estén contentos los cristianos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por abrirnos las escrituras como se las abriste a tus discípulos después de resucitar, porque quedaron todavía llenos de dudas que no comprendían hasta que el Espíritu Santo viniera en Pentecostés y les pudiera declarar lo que ahora nosotros ya sabemos, porque ya tenemos a tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que abras el entendimiento de tu pueblo, que tu pueblo pueda conocer la verdad, vivir la verdad, practicar la verdad. Qué honroso y qué maravilloso es conocer y saber que todavía hay un remanente de cristianos en todo el mundo que viven y practican la verdad. No se engañan a sí mismos, están viviendo lo que tú estás pidiendo que hagamos. Te pedimos en el nombre de Jesús que sigas extendiendo ese amor que tuviste en la cruz en esta tarde para todos ustedes que nos ven a través de las redes sociales y que les invita a venir a la cruz. Ahí donde te encuentras, los que nos escuchan en esta mañana, si alguien quiere invitar a Cristo a su vida, dile estas palabras: Señor, perdóname, te necesito. Sácame del hoyo de la desesperación donde yo me encuentro. Reconozco que no tengo paz, que mi vida es una ansiedad continua. Quiero descansar y saber que todas las cosas están en tus manos, bajo tu control, que yo no puedo cambiar a nada ni a nadie. Eres tú, Señor, el que tiene el poder de cambiar las vidas humanas. Yo quiero descansar en tus promesas y te invito a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados porque pagaste por ellos en esa cruz con tu sangre preciosa, que en este momento me limpia de toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿No es maravillosa la Biblia?